Escuchas Radio Faro. Transmitimos desde la Fábrica de Artes y Oficios de Oriente. Calzada Ignacio Zaragoza, entre Metro Acatitla y Peñón Viejo, Iztapalapa, Ciudad de México. La radio comunitaria y diversa del oriente de la ciudad. Radio Faro, somos radio. Radio Faro vuelve. Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Radio Faro, radio comunitaria y diversa. Este programa es apto para todo público. Radio Faro FM. Cultura metalera. Un espacio de divulgación, estudio y disfrute del metal. Iniciamos. Bienvenidas y bienvenidos al programa de radio del Seminario de Estudios sobre Heavy Metal, Cultura Metalera. Cultura Metalera es un espacio de divulgación, de estudio, críticos de metal para todas y todos los interesados en nuevos temas, porque el heavy metal no solo es música, es una cultura. Mi nombre es Adriana Hernández, antropóloga social, y en conjunto con el maestro en artes, Omar González, les damos la más cordial bienvenida a todo el auditorio de Radio Faro, a toda la audiencia del Seminario de Estudios sobre Heavy Metal, porque hoy tenemos un gran programa. Omar, ¿cómo estás hoy? Hola a todos, un gustazo estar aquí el día de hoy. Buenos medios días para todo el auditorio, ¿no? Bienvenidos a Cultura Metalera. Muchas gracias, Omar, tienes razón, muy buenos medios días. Bueno, el día de hoy tenemos un excelente tema que nos acompaña desde Argentina, Chito Minore. El tema de hoy es Cultura Metálica, el combate del heavy metal en Argentina. Y decidimos titularlo así por todo el gran trabajo que traen desde Argentina. Y bueno, ¿y quién más y quién mejor que Chito Minore para que estemos platicando con él? Es un poeta, docente, autor de diferentes libros, editor, investigador, a quien le damos la más cordial bienvenida y saludamos. Chito, ¿cómo estás? ¿Cómo va, chicos? Adriana, Omar, Felipe. Bueno, un gusto poder estar por primera vez en su programa. Bueno, nada, disfrutando de esta jornada que también es el día, no sé si allá también es el Día Internacional del Trabajador. Bueno, trabajando. Trabajando, justo andamos trabajando, y sí, Chito, también acá es el Día Internacional del Trabajador y te damos la más grande bienvenida. Y para ya de una vez que todos te empiecen a conocer, te ubiquen desde otras latitudes, cuéntanos de ti en relación a tu experiencia académica, tu desarrollo de los estudios de heavy metal y todo lo que nos quieras contar sobre ti. Bueno, en principio mi vínculo con el heavy metal viene desde chico, ¿no? De escuchar música. Yo era músico en primer momento, mi primer acercamiento al arte fue a partir de la música. Primerísimo acercamiento no fue con el heavy metal, sino que fue con la música de Soda Stereo, que fue un grupo que yo vi en vivo en su momento y que era el grupo que estaba de moda también cuando yo era niño. Y bueno, a partir de ahí decidí tocar, escribir canciones, así, como Gustavo Cerati, digamos, ¿no? Eso me llevó a estudiar y además a perfeccionarme, a escuchar otros estilos y qué sé yo, bueno, y también muy chico, a los 16 años empecé a escuchar heavy metal, a tocar heavy metal y a escribir canciones en esa temática. El escribir canciones me llevó a escribir poesía. Yo muy joven publiqué mi primer libro de forma independiente, casi artesanal, aunque salió por una imprenta. Mi primer libro, que es del año 1995, que tenía muchas de las letras de mi banda de heavy metal, que se llama Perséfone. Y bueno, y seguí escribiendo, muy vinculado siempre al grupo Tren Loco, el grupo argentino Tren Loco. Con Tren Loco en esa época yo le había hecho varios reportajes y también era amigo. Íbamos a hacer un libro en ese momento, me acuerdo. En 97 con Gustavo Zavala teníamos proyectado hacer un libro, lo empezamos a hacer de hecho. Empezamos a hacer los bosquejos de un libro que no fue,
Y esos bosquejos de un libro que no fue, siempre nos quedaron como pendientes, ¿no? Y en el año 2009, cuando se estaba por cumplir 20 años de Tren Loco, en el 2010, decidimos retomar la idea del libro, hacer un libro para hacer un libro de Tren Loco. Con la experiencia de 20 años, ¿no? Y bueno, entonces me puse con la biografía de ellos, que fue mi primer libro de música. Mi primer libro estrictamente musical, porque había publicado libros de poesía, literatura infantil. Y bueno, fue mi primer libro de prosa sobre la música, y eso me llevó con el tiempo a recorrer otros caminos. A la par de eso, yo estudié filosofía. Empecé estudiando, me llevó unos años la carrera. Yo empecé tarde, digamos, no empecé en el momento en que se termina la escuela, sino que mucho después. Y empecé tipo a los 26 años a estudiar. Entonces, cuando me recibí tenía 40. Entonces, mientras estaba estudiando, también saqué mis libros y demás, y vinculaba mucho la idea de que se podía hacer algo. Yo, en realidad, la Feria del Libro Heavy surge porque cuando saqué el libro en el año 2010 de Tren Loco, lo presentamos en un show de ellos muy bueno, muy cálido, muy lindo, y quedó ahí, porque las librerías en ese momento, estamos hablando en el año 2010, todavía no estaba conformado este nicho de libros de música. Lo digo por experiencia, porque yo trabajaba en una librería antes de esa época y no habían 4 o 5 libros que uno era la historia de Jim Morrison, el otro era, qué sé yo, el de los Rolling Stones, alguna cosa, uno de Charly García, algo nacional, pero muy poco, no había. Se empezó a dar después del 2010 en adelante. Pero bueno, ese año cuando sacamos el libro no sabíamos dónde llevarlo. O sea, se vendían recitales, en algunas roquerías también. Y bueno, entonces siempre tenía ganas de hacer como presentaciones que tengan que ver con el libro. Y bueno, y se terminó oficializando porque nosotros en el año 2012, con mi mujer, con María Inés Martínez, nos dieron la dirección de un centro cultural popular, era un espacio muy lindo, debajo de una autopista, donde nosotros hacíamos cosas culturales. Entonces hicimos noches de poesía, noches de música, y en ese estar haciendo noches de distintas proyecciones artísticas, dije, acá tengo que hacer la mesa de la charla de heavy metal. En algún momento la tengo que hacer, o sea, presentar el libro de Tren Loco, presentar otros libros que estaban saliendo. Había salido uno de Sepultura, y de uno de Ricardo Iorio, que había hecho Osvaldo Torres, había un libro de otros periodistas también. ¿Por qué no armamos una mesa redonda? Bueno, finalmente se hizo en el 2013, ya estaba muy decidido a hacerla, y me surgió la idea de que con una mesa redonda no hacíamos nada, porque había mucha gente que estaba haciendo. Empezamos a pensar, bueno, una mesa nos va a quedar muy chica para 6 personas, entonces hagamos distintas mesas. Y bueno, si metemos otras mesas, también metamos cuadros, metamos gente que hable de cine, metamos gente que hable que venda mercaderías, qué sé yo, que venda remeras, que venda cinturones. Entonces surgió la idea de la Feria del Libro Heavy. La Feria del Libro como un evento paraguas, digamos, en el que puede haber mesas académicas o no académicas, porque no necesariamente todas las mesas son académicas, puede ser gente que sea, por ejemplo, periodista, o gente que viene a contar una experiencia, por ejemplo, de vida, y muy vinculada al metal, y que está bueno y que quizás no tiene un título. Entonces también, o sea, si bien el perfil es académico, hay gente que no es del todo académica, pero está bien, igual constela. Y entonces en octubre del 2013 hicimos la primera Feria del Libro Heavy. En esa primera mesa, la mesa que yo armé, al final no hice la mesa de Tren Loco, hice una mesa con Emiliano Scaricacciatoli, que ustedes lo conocen, para hablar y con otra chica para hablar sobre la irrupción de Ricardo Iorio en la academia. Porque tanto Emiliano como Nuna, que es la otra invitada, venía también de otra universidad del interior, entonces estaba bueno armar con 2 académicos, un hombre y una mujer, uno del interior y uno de capital, para hablar de Ricardo Iorio en la academia, de las letras de más fuertes, sobre todo de hermética. Bueno, esa la coordiné yo y fue una charla de A3. Y de alguna manera esa charla se convirtió en el germen de lo que después fue el Grupo de Investigación Interdisciplinaria de Heavy Metal Argentino, el GIMA, que fue allá, que fue con Emiliano, que ustedes lo conocen. Porque bueno, ya Emiliano tenía un poco la idea de eso, y cuando, después que pasó la feria, me invitó a formar parte, llevamos adelante, y bueno, y eso empezó en ese momento, o sea, en el 2014, y tuvo un largo recorrido hasta el día de hoy, en la que, bueno, ya
estamos por estrenar nuestro tercer libro. El primer libro salió en inglés también, o sea, ya tenemos 3 libros, 2 en castellano y 1 en inglés, ahora sale el tercero en castellano. Y bueno, y un poco la idea de Cultura Metálica, que es este libro, en el que querido Alfredo Nieves participa. Cultura Metálica es cuando nosotros hicimos la primera feria del libro Heavy, dijimos, nos sorprendió, o sea, realmente nos sorprendió, porque nosotros venimos, y creo que ustedes también, de un lugar bastante marginal, ¿no? De decir, bueno, si vos escuchás heavy metal, el heavy metal no es cultura, el heavy metal es ruido, el heavy metal... De chico, ¿no? De chico nos decían eso, que escuchábamos ruido, que era, qué sé yo, que era un drogadicto, bueno, cualquier cosa. Entonces, pero para mí no, porque para mí era mi vida. Entonces yo, es más, de hecho en mis poesías, en mi narrativa también está muy presente el heavy metal. Y bueno, cuando hicimos la mesa, cuando hicimos la feria, nos pasó que no éramos solamente nosotros, yo que pensaba que, bueno, que tenía cierta cultura por hacer eso, sino que toda la gente que estaba ahí era muy valiosa y tenían aportes muy interesantes para decir. Entonces dijimos que lo que se dijo esta noche no se lo lleve el viento, porque si no, sí, efectivamente no hacemos nada. Entonces dijimos, vamos a pedirle a todos los ponentes que se tengan punteada la charla, vamos a grabarla también, y que el año que viene esas charlas se conviertan en artículos. Eso fue en el 2013. Bueno, entonces, durante todo ese año 2014, esas charlas, esos debates, esas ponencias, esas ¿cómo se llama? Exposiciones, se trabajaron de manera escrita y se compiló el primer libro, que se estrenó en la segunda feria. Cuando hicimos la segunda feria del libro Heavy en el 2014, estrenamos el primer libro. Y el libro fue también un disparador. O sea, las dos cosas fueron un disparador. Por un lado, la feria como el lugar de encuentro, como el lugar donde uno se puede escuchar gente académica y mientras se toma una cerveza, también es eso. Porque en la academia uno va y de hecho hacemos cosas en la academia y bueno, escuchás a alguien habla que yo de folclore o alguien puede hablar de heavy metal, pero estás uno sentadito así. Otra cosa es ir como a un recital para escuchar académicos y tomarte una birra y quizás estar hablando con tus amigos, con una chica o con lo que sea. Entonces tenía esa experiencia, que también al ser la feria un evento, un espectáculo, muchas de esas palabras se podían perder. Entonces dijimos, no, el libro se va a leer en tranquilidad, está apuntado para un público lector que el día que lo lea, que es más, quizás lo lee hoy, el primer libro. Entonces, y lo puede leer como un valor histórico, que lo eventual, que está muy bueno, que no lo cambio por nada, bueno, ya está, lo eventual pasó y no va a volver nunca más a pasar, porque incluso con la realidad mundial que vivimos, no sé si vamos a tener otras ferias donde en un lugar chiquitito estemos 50.000 personas una encima del otro. Entonces, bueno, y fueron saliendo los libros, fueron teniendo, y bueno, para este libro fue de la última feria que hicimos, que fue en el 2019, y bueno, las charlas, y siempre, de vez en cuando, invitamos a gente que nos interesa tenerlos de otros países, para que el libro, ya vamos por el séptimo, digamos, ya hay mucha gente que incluso se repite, traer gente nueva de otros espacios. Es así que en el libro cuarto vino un autor chileno y vino un autor de Ecuador, y en el libro séptimo vino Alfredo de México. Y bueno, la idea es que los próximos libros, si es que seguimos sacando, venga gente de Colombia, gente de Venezuela, de Uruguay, como que vaya completando, y que bueno, si bien no es un libro latinoamericano, porque es la Feria del Libro de Buenos Aires, hayan aportes de afuera también para que el público cuando lea tenga un panorama más grande. Muy, muy interesante toda la trayectoria de la Feria del Libro de Heavy Metal, cómo se vuelve este punto central para que se disparen muchas actividades, ¿no? Y para convertir a estos estudios del heavy metal en un punto central, resistiéndose un poco a los dogmas académicos, ¿no? Que haya como una intersección dentro de este punto. Me gustaría preguntarte específicamente de la Feria del Libro de Heavy Metal, ¿cuáles fueron los principales desafíos tomando en cuenta este dogmatismo académico dentro de los estudios del heavy metal cuando se empezó a conformar, cuando se empezaron a publicar todos estos libros, cuando se empezaron a hacer todos estos coloquios, todas estas exhibiciones de arte? ¿Cuáles fueron también los principales alcances que tuvo, pero no solamente a nivel local, sino también a nivel internacional? ¿Y cuáles son? Es una pregunta muy larga, ¿verdad? ¿Y cuáles son los siguientes objetivos de la Feria del Libro de Heavy Metal de Buenos Aires? En principio, la
a ver, como decir, ¿qué fue los obstáculos? No sé, creo que preguntaste por los obstáculos, los desafíos. Bueno, un poco era cumplir mi deseo, o sea, yo quería hacer esa mesa, ya la quería hacer desde el año 2010, entonces de alguna manera le iba a hacer. Aclaro, la Feria del Libro Heavy se hizo en un lugar popular, que era el Centro Cultural de Imaginería, que lo dirigíamos nosotros. Vale decir, hacíamos lo que queríamos. Si queríamos, si nos hubiese gustado, qué sé yo, por ejemplo, la gestión anterior a nosotros le gustaba el tango, y hacían toda fecha de tango. Y la gestión anterior también, y había uno que hacían cumpleaños. Entonces, nosotros venimos del palo cultural y queríamos nada, poesía siempre. Música, la única restricción que teníamos, que quizás nos vino bien, que fue una restricción que no fue del todo impuesta, pero sí estaba tácita, que viene desde la ciudad de Buenos Aires ya hace unos años, que era no tocar con batería y con distorsión. O sea, yo podía llevar grupos, pero como el lugar no estaba habilitado como un espacio de recitales, yo podía traer grupos acústicos. Que de hecho hacía eso. Las noches de música mías no eran noches ni de rock, ni de heavy metal, ni de blues. Eran noches que con una chica tocando una guitarra y cantando la samba, otro cantando tango. O sea, ese tipo de música se podía hacer: tango, samba, músicas latinoamericanas, qué sé yo, un flaco con una flauta, esas cosas. Lo que no podíamos hacer es llevar un grupo heavy de repente, o llevar un grupo de rock. Pero eso no es por culpa del lugar, que me lo impusieron a mí, sino porque en el año 2004, acá en la Argentina, hubo una gran tragedia, que fue la tragedia llamada tragedia de Cromagnon, que mató el rock, digamos. Si el rock estaba agonizando, yo tengo la teoría que el rock se terminó de morir ahí, se murió incendiado ahí. Porque si el rock se estaba muriendo o se venía muriendo, ahí lo que hicieron fue clausurar el rock en la ciudad de Buenos Aires. Que no es lo mismo que decir en la Argentina. En la Argentina se sigue tocando, pero bueno, en la ciudad capital no podés hacer más rock, excepto en 2 o 3 lugares que están habilitados y que son lugares re mainstream, que no van la banda que armamos nosotros esta tarde a tocar. Entonces lo que hicieron fue matar el semillero. Pasó una desgracia y fue una negligencia de parte del grupo, una negligencia también de parte de la gente, una negligencia de parte de la municipalidad, que a lo largo de 50 años siempre se llevó con la coima, no sé si ahí está también anotando, con la corrupción, de que bueno, el lugar no está habilitado y le daban unos pesos y ya está. Y también de la mala suerte que tuvo en ese momento el gestor cultural, que era justamente Omar Chaván, el dueño, que puso un local más, y bueno, no estaban en condiciones, no había ningún espacio en condiciones en la Argentina, y bueno, y ahí pasó una desgracia. A alguien se le ocurrió la magnífica idea, que era de tirar bengalas en los recitales, en lugares cerrados. Una bengala explotó y se prendió fuego el lugar. Entonces, y se murieron casi 200 personas. Habían chicos en los baños, un desastre. Entonces a partir de ahí no se pudo hacer más esas cosas. Entonces yo no podía tocar heavy metal en nuestro lugar. Entonces, pero a la vez eso nos servía para hacerlo de otra manera, porque nosotros íbamos a ir a hablar de heavy metal, e incluso las bandas de metal, nosotros les pedíamos que hagan acústicos. Entonces se hizo otra movida. Nosotros le dimos otro encare a la imposibilidad, porque era la imposibilidad de tocar. Todos decían, pero van a hacer una feria de heavy metal y no hay heavy metal. Y no. O sea, hay heavy metal, pero tiene que tocar acústico. Y bueno, y al principio sí, y a veces las caras de la gente, ¿viste? Yo me acuerdo, yo en esa época era estudiante y a veces comentaba de lo que estábamos haciendo y decía, pero heavy metal, ¿cómo es un libro heavy? Qué bizarro, como que pensaban, no sé, cualquier cosa. Estos tipos se terminaron de volver locos y hicieron cualquier cosa. Pero no veían más como locos que como que nos impedían hacer algo, porque hacíamos lo que queríamos. Y después venían y mira qué bueno. Y nos llevó también la sorpresa de que a medios importantes les llegó la noticia. Pero nosotros hasta ese momento, digo nosotros, incluyendo las cosas que yo hago, las cosas que hacen mis compañeros, sí, las revistas de heavy metal, las redes de heavy metal siempre nos dieron cuenta. Yo empecé publicando poesía en revistas heavy. O sea que estuvieron y siguen estando. Pero nos llamó la atención que venían los principales diarios de la Argentina a querer cubrirnos. Y después nos invitaron también a la Feria del Libro tradicional de Buenos Aires, que se hace en la Rural, que es un lugar totalmente emblemático de la cultura burguesa. Y nosotros tuvimos ahí la feria nuestra, una feria chiquita, que se llama Cultura Metálica, y nos miraban todo, claro, porque nosotros metíamos 100 heavy metaleros ahí todos escuchando música, hablando de heavy metal, y venían todas las camperas negras y dicen, ¿qué es esto? Y venía, qué sé yo, y vinieron los diarios, vino Clarín, vino a cubrir la nota.
Y está bueno. O sea que la verdad que nos llevamos una sorpresa en sí mismo. Nosotros no esperábamos que fuera tan importante. Que lo queríamos, sí, obviamente, que lo fantaseamos, pero no nos imaginábamos que iba a terminar teniendo esa trascendencia. La trascendencia también se dio con el grupo, con el GIMA, porque se sumó que empezó la feria, empezaron a venir diarios, qué sé yo, cuando salió el grupo de ahora la universidad también hace heavy metal. Entonces fue como que varias cosas se fueron dando a la vez. Se dio la feria, se dio el grupo, también se dio que en el cine, que es mi trabajo actual ahora, en lo que estoy investigando, en el cine salieron muchas películas, que eso también fue lo que a mí me llevó a hacer la feria. El año que yo hice la feria me había llegado la noticia de 2 películas que estaban haciéndose. Una que es Sucio y Desprolijo, a la cual me pidieron material, el material del Tren Loco. Yo le di todos mis crudos, todos mis amigos de los directores. Y Yo sé lo que envenena, que es una película de ficción de que me había enterado y que también la había vinculado con el director y demás. Entonces yo decía, bueno, se están haciendo películas, están saliendo libros, hay toda una cultura heavy que se está haciendo, toda una cultura metálica, ¿no? O cultura metalera, como se llaman ustedes. Hay toda una cultura que está arraigada en libros, en películas, sobre todo, en cuadros, en fotografía, aparecían fotógrafos y muchas menciones. Y bueno, y se dio lo de la universidad, lo cual estuvo buenísimo, porque también en la universidad han venido a hacernos notas y han pasado varias cosas muy interesantes. También en nuestro curso, por ejemplo, el primer curso que hicimos en GIMA superó todas las expectativas, porque era un curso, está bien, era un curso gratuito, qué sé yo, de extensión, que se le llama acá, que significa que el curso de extensión es que no hace falta, bueno, quizá de lo mismo ya, no sé, pero acá por lo menos es que no hace falta ser estudiante de la universidad para hacerlo. Es un curso abierto a la comunidad. Entonces vinieron 200 personas la primera vez. Entonces, un sábado a las 10 de la mañana que vengan 200 personas a la universidad, éramos todos nosotros, todos los heavy éramos, no nada más, y 10 más que estaban dando vueltas. Entonces, todo eso también llamó la atención. Como que empezamos a ocupar lugares que estaban y los ocupamos. O sea, no es que... digo sin ánimo tampoco de auto hacerme bombo, pero es lo que hicimos. O sea, fuimos a los lugares que estaban y tuvo buena repercusión. Lo cual, qué sé yo, está bueno que pase, es emocionante. Yo en ese sentido siempre como me voy muy lleno y sorprendido cuando se llenan las ferias o se llenan las salas de los lugares donde nosotros dimos los seminarios y qué sé yo, como que sí, bueno, qué bueno haber estado en este lugar. O sea, porque si no hubiese estado, me hubiese querido matar. O sea, está buenísimo. O sea, me encanta que nos esté pasando. Gracias, Quito. Sí, claro. También es muy parecido justo a lo que comentas. Obviamente, bueno, nosotros no estuvimos a los inicios de cuando arman el seminario, pero al estar viendo, repasando la historia de los años que lleva el seminario en México, pues la respuesta, y ahora yo en mi experiencia con el programa, también la respuesta de los temas es casi siempre sorprende. No te esperas que tanta gente le llame la atención. Y para continuar, Jito, tú nos recomendaste justo, y entendemos por qué, Tren Loco. Entonces me gustaría que escucháramos el siguiente tema, que lo escucháramos, y regresando continuamos con la entrevista. Vamos a escuchar Tren Loco, 500 años de qué.
unos pocos, porque mandan los de afuera. Quedamos yo y unos pocos, porque mandan los de afuera. Porque mandan los de afuera. 500 años de gay, de gay, de gay. 500 años de gay, de gay, de gay. 500 años de gay. Aunque ellos tengan la tierra, todavía soy de pie. Y no me engancha cualquiera. Todavía estoy de pie. Y no me engancha cualquiera. Mis hermanos Indoamérica se preguntan, el 12 de octubre de 1992, ¿qué festejan? 500 años de gay, de gay, de gay. Soy raíz de mis abuelos, descendiente de la tierra, rayo del sol en el este, guanaco en primavera, como el caudaloso río, no pienso pegar la vuelta, como el caudaloso río, no pienso pegar la vuelta, no pienso pegar la vuelta. Es tan negra la memoria y la conciencia tan cierta, de dónde sale esa gente que un genocidio festeja, como la nieve hacia arriba, no se derrite ni queja, como la nieve hacia arriba, no se derrite ni queja, no se derrite ni queja. 500 años de gay, de gay, de gay. 500 años de gay, de gay, de gay. 500 años de gay, aunque ellos tengan la tierra, todavía soy de pie y no me engancha cualquiera. Todavía estoy de pie y no me engancha cualquiera. 500 años de gay, de gay, de gay. 500 años de gay, de gay, de gay. 500 años de gay, aunque ellos tengan la tierra, todavía estoy de pie y no me engancha cualquiera. Todavía estoy de pie y no me engancha cualquiera. 500 años de gay, de gay, de gay. Cultura metalera. Faro de Oriente. Festival Día de la Tierra. Festival Día de la Tierra. Únete a nuestras presentaciones estelares del mes a partir del jueves 22 de abril. Slam por la Tierra, correspondiendo a la Tierra. Tonacayo, el maíz, nuestro sustento. Un grito de auxilio por el cambio climático. La voz de la Tierra, cantando a la Tierra. Programación especial durante el mes de abril para compartir y reflexionar en torno a nuestro hogar más importante, la Tierra. Consulta la programación completa en nuestras redes sociales @Faro de Oriente. 21 años. Radio Faro. Atendiendo la importancia del cuidado del medio ambiente, las fábricas de artes y oficios buscan visualizar las diferentes formas de entender, vivir y construir la sustentabilidad ambiental en diferentes contextos económicos, sociales, culturales e históricos a través del primer encuentro de redes bioculturales 2021. Encuentro Redes Bioculturales. Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Talleres,
Infografías, conversatorios, cápsulas informativas, cortos cinematográficos y demás manifestaciones culturales que atiendan la importancia del cuidado del medio ambiente, del 14 al 22 de abril del 2021. Primer encuentro de redes bioculturales. Consulta la programación completa en las redes sociales de la Red de Faros. Red de Faros, latimos en red. Cultura metalera. Y continuamos en Cultura Metalera con Hito Minore desde Argentina, que nos está dando toda la experiencia y nos está dejando mucho conocimiento en torno a cómo se fue armando esta feria del libro del heavy metal, que escuchaba yo en otros programas o en otros referentes en varios lados que hemos escuchado, que si no nos equivocamos es de las primeras o la única feria en América Latina referente al libro heavy metal. Sí, ahorita Hito nos va a poder aclarar esta parte. Y bueno, Hito, ahorita que escuchamos Tren Loco, justo nos decías, nos dabas datos muy precisos de esta canción, que es 500 años de qué, que nos gustaría que nos comentaras. Y si tuviste alguna anécdota que te recuerdes al estar haciendo este trabajo de Tren Loco, que es sumamente interesante. Bueno, respecto a este tema que eligieron, que sí, es uno de los grandes temas de Tren Loco, o de las grandes interpretaciones, es un tema cuya letra es de un folclorista argentino que se llama Hugo Jiménez Agüero. Es un autor que hace música sureña, ¿no? Hay canis, chorrillos, son estilos de música folclórica, también se entran dentro del folclore, pero el folclore del sur, de la Patagonia. Y a su vez, él es autor, grabó sus discos, pero también hay otros grupos argentinos de folclore y de rock y de heavy metal que toman sus letras y le hicieron canciones, como los Tucutucu, que es una banda de ¿cómo se llama? De folclore, Chango Nieto, Daniel Toro, y bueno, y dentro de lo que sería el palo del metal, Rubén Patagonia, que está a mitad de camino, digamos, de lo que es el heavy metal y el metal. Nosotros creo que muchos de los argentinos conocimos este vínculo con la música sureña, con Rubén Patagonia, que es un folclorista, y que también que lo patrocinó después, que lo apadrinó, ¿cómo se llama? Ricardo Iorio, que es digamos, clásico músico de heavy metal argentino, que hicieron un disco muy interesante, muy copado, que para mí es una parteaguas de la historia del metal argentino, que es Peso Argento, que es Iorio y Flavio. Flavio lo conocen más seguro. Flavio es el bajista de los Fabulosos Cadillac, de una banda de rock súper conocida. Bueno, ellos dos armaron un dúo que duró un disco solo, que es Iorio y Flavio, Peso Argento, y ahí canta por primera vez en un disco, Rubén Patagonia, y después, bueno, Rubén Patagonia hizo su carrera. Bueno, y ahí está este autor, que Hugo Jiménez Agüero, que nada, es un autor más que importante de nuestra cultura nacional, digamos, ¿no? Por así decirlo. Bueno, después referente a anécdotas de Tren Loco, hay millones, no sé, yo me acuerdo en ese momento, me las acordaba más, porque es un libro muy cálido, es un libro que lo hicimos entre todos, también es un libro colectivo de alguna manera. Yo fui una suerte de cronista, por así decirlo, porque, viste que cada libro tiene un manejo distinto, digamos, de cómo se fue haciendo. Y en realidad se hizo todo con entrevistas, y yo lo fui escribiendo con ellos al lado. Entonces, no sé si lo podría hacer de vuelta eso con otro grupo, no sé si lo verían bien, pero yo me encontraba, bueno, sobre todo con Gustavo Zavala, el bajista, que es, digamos, como el hilo conductor del libro, y lo había dividido, digamos, en épocas, digamos, del principio al fin, hasta los 20 años. Entonces él me iba contando, yo lo iba grabando eso, y a su vez iba escribiendo, iba tomando apuntes como si fuera de la universidad, digamos. Iba escribiendo, y yo fui escribiendo, digamos, cada una de esas partes. Después con los otros, ¿cómo se llama? Con los otros músicos también, que otros músicos fueron por internet, digamos, por mail, porque ya no estaban más en la banda o que estaban muy lejos. Y entonces se fue armando, y no sé qué anécdota. Estuvo muy bueno que, por ejemplo, participaron muchos. Una anécdota que es algo también que no sé si lo volvería a hacer, pero ahí me di el gusto de. Se estaba restregando el gato acá, no sé si se dieron cuenta. Me di el gusto de ponerle extras al libro. O sea, el libro, si ustedes lo ven físicamente,
no sé, tiene 200 páginas. Hasta la página 120 es el libro, digamos, es la historia de los 20 años. Y después hay extras, y nos copamos, que se llamó Furgón de Cola, que es como el último, digamos, furgón del tren, que es donde empezamos a poner los extras. Entonces dijimos, bueno, yo como fanático del metal, a mí me encantan los extras, me encanta cuando venía el track interactivo, me encantaba, qué sé yo, el tema extra en vivo, el videíto, el track fantasma, todas esas cosas me encantaron. Entonces, bueno, entre otras cosas, hubieron un montón de entrevistas de gente que mandó sus comentarios a la página de Tren Loco, y los levantamos, los redactamos, y entonces aparece un montón de público, pero también un montón de músicos de distintos grupos, no solamente de heavy metal de Argentina. Entonces los quisimos poner, que no estén afuera. Llegó una carta en ese momento de André Matos, cantante de Angra, que bueno, más o menos tuve que traducir, o sea, corregírsela, porque la escribió en castellano, pero en un mal castellano, digamos. Entonces, que fue también un gusto, o sea, redactar la carta de André Matos, que para mí, bueno, era una figura muy importante, y muy influyente también. Y así un montón de otras cosas. Gente me mandó de Colombia, de México, de Ecuador, por ejemplo, nos mandaron que habían inventado un equipo de fútbol que se llama Tren Loco. Que nada, que no un equipo de primera, sino un equipo de, no sé, de la C, no sé de qué. Pero bueno, entonces nos mandaron la formación, los jugadores, y nosotros no queríamos dejar eso afuera, porque, a ver, Tren Loco es una banda under, es una banda desconocida en la Argentina, no entró nunca en el mainstream. Y si genera un equipo de fútbol en otro país de afuera, aunque el dato sea menor y no le importe a nadie, para mí es grandioso, es buenísimo. Son esos pequeños datos que hacen a la historia no es decir, mirá qué importante que eran estos tipos que no lo conocían. Está buenísimo. Entonces ahí sí, quizás me excedí en bonus tracks, pero bueno, eso que quizás hoy por hoy soy un poco más recoleto en la información, en medir la información. Yo, por ejemplo, en el libro que hice ahora de Gustavo Cerati, nada, me limité un poco más, o sea, no me llené de bonus, pero bueno, hubieron cosas que tenía ganas también, pero dije, mejor vamos vamos a ser más formales. No, buenísimo. Y bueno, ahora que mencionas el libro de Gustavo Cerati, porque también no solamente escribe sobre heavy metal, ¿no? También escribe sobre rock. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre estos dos libros que están por salir. El primero, el de Cultura, el 7º tomo ya, de Cultura Metálica, donde está nuestro compañero productor Alfredo Nieves. Y también tienes un libro que acaba de salir que se llama La geometría de una flor, Gustavo Cerati y la música electrónica, ¿no? Si nos puedes hablar un poquito sobre, primero, cuáles son las temáticas que se abordan en este libro de Cultura Metálica, y segundo, cuál fue la experiencia que te lleva a escribir La geometría de una flor. Bueno, el libro de Cultura Metálica 7, como todos los libros de Cultura Metálica, siempre recoge las charlas, las ponencias y las exposiciones de la Feria del Libro a la que corresponde. En este caso corresponde a la 7ª feria, que es la que se dio el 5 de octubre del 2019. Lo hicimos el 5 de octubre del 2019 y el cronograma es el cronograma de cómo se presentó. Excepto el bonus track, me sigo dando gusto con el bonus track, que es justamente Alfredo Nieves, que no estuvo. Y está al final, en la última charla, está de bonus. Entonces, pero bueno, están todas las charlas. Hay una que hizo, una editorial que se llama Muerde Muertos, que habló de Cedo Caixao, que es como una suerte de un monstruo brasileño que influenció un montón de bandas en el mundo, sobre todo en Brasil, pero en el mundo. Es un monstruo de clase B, digamos. Después, hay un autor que escribe sobre música extrema y que ya está en varios libros, que es Ezequiel Núñez. En este caso habló del black metal en los 90, en Argentina. Después se presentaron varios libros, entre ellos uno que se llama Heavy Argentum, de Fernando Santolín. Heavy Argentum compila todos los LP, todos los long play, digamos, en vinilo, que salieron en Argentina sobre heavy metal. Desde el primero hasta el último, y son 120 y algo. Es un libro muy interesante, es un libro a objetos, pues un libro gigante, que tiene las tapas de los discos, las letras de los discos en castellano, en inglés, y los QR de todos los temas de todos los discos, toda la historia del long play en la Argentina, digamos. Es un libro caro incluso, pero bueno, está muy bueno tenerlo porque es como una pieza de el dato duro, digamos, toda la música heavy argentina está ahí, en LP, ya no cassette ni CD. Después está el libro que hizo Emiliano, Toma el tren hacia el sur,
que lo presentó. Hay una charla de un ex miembro de GIMA, que es Diego Caballero, que habló sobre heavy metal en la macrisis, la crisis del gobierno anterior de Macri. Bueno, se presentó el libro Sepultura de Osvaldo Torres. Yo hice una charla debate con músicos de Matanza y directores de videoclips, que es un tema que me interesa mucho, el videoclip como objeto de arte, digamos, como pieza de arte, que no está muy investigado del todo. O sea, se investiga el cine, pero el videoclip es medio raro. Incluso me es raro como investigador, pero bueno, hice una mesa de debate sobre el videoclip con estos músicos. Después Ariel Panzini, que es un autor de la casa, escribió sobre Arpón, que es una banda de los 90s. Luis Hortelado también, que publicó un libro sobre B8. Después vino de una provincia nuestra, que es Santa Fe, vino Ezequiel Piccoli y habló sobre un fenómeno que hacen ahí con una jarra. Después hubo un primer acercamiento, porque siempre vienen de gente del palo de las letras o de la filosofía, pero nunca nos había venido gente de salud mental. Entonces vino no sabría cómo decirlo ahora, porque es una persona que está en salud mental y escribió un vínculo que se llama La salud mental en el heavy metal, y habla sobre un disco de Dream Theater, donde hay un montón de estos padecimientos mentales, y hace un análisis muy interesante. Aparte, no tuvimos nunca el vínculo con la medicina, veníamos por otros lados. Después, bueno, Cristina Raffanelli, que estuvo en México y estudió las bandas que hablan en lenguas originarias en México, y Nieves, que habló sobre el seminario de ustedes, y después César Fuentes Rodríguez, es uno de los pioneros del periodismo de heavy metal en Argentina, y siempre viene, y ahora se está estudiando el vínculo del tango y el metal. O sea que casi la mayoría de los artículos son vínculos, ¿no? Tango y metal, salud mental y metal, el metal en México y las lenguas originarias, el black metal, el cinismo, bueno, y presentación del libro. Y ese es el libro. Tiene artículos, son artículos cortos, cada artículo viene con fotografía o con dibujo de gente que estuvo en la feria, o gente también que colabora con nosotros. De México tenemos a una artista plástica que se llama Lorena Martel, que es de ahí de San Luis Potosí, que ella colaboró ya en 2 libros. Y bueno, Cultura Metálica es eso. Ahora en estos días está llegando a México, porque le voy a mandar unos cuantos a Alfredo. No sé si alguno de ustedes de esos es para ustedes. Espero que les guste, espero la reseña. Y bueno, y del libro de Cerati, ¿qué puedo decir? Cerati era una deuda. Cerati es el primer autor que yo escuché, de que yo me enamoré del arte gracias a Cerati. Es así, no hay tutía ahí. Es como que yo entré, yo era un nene de 12 años que entró a ver un recital, primer recital de mi vida, y estaba Gustavo Cerati, estaba Soda Stereo, no era Gustavo Cerati, y nada, me quedé así, quiero hacer esto, o sea, quiero ser como usted, como dice Ricardo Iorio. Bueno, nada, y a partir de ahí empezó mi amor por la música, todo. Entonces yo todo lo que hice siempre después fue vincular al heavy metal, no hice nada sobre Soda Stereo. Igual en algunos cuentos míos aparece Cerati, alguna cosa siempre aparece, pero desde el lado metalero también. De hecho hay un cuento mío que se llama Matar a Sábato, y son unos muchachos que deciden salir a usar un arma, y cada uno tira la posibilidad a quién salir a matar para usar el arma. Y uno, que es un rolinga, digamos, que sería un rockero, ¿no? Que le gustan los Stones y qué sé yo, pide salir a matar a Cerati, porque en los 90s había una pica de Soda Stereo con otros grupos. Entonces, bueno, como que no lo querían en algunos lugares en Argentina, pero no. Y bueno, y era eso, buscar, hablar de él. Yo quería hablar de Cerati. Y biografía no, porque ya hay, aparte no me interesa hacer más biografías, además de la de Tren Loco que hice. Y por el lado de las letras podía haber estado bueno hacer algo, pero me vinculé por el lado de la electrónica, que era un lado que no lo habían estudiado, por un lado, y por otro lado que me llamaba poderosamente la atención, porque a mí Soda me gustó en su momento, Cerati me gustó en su momento, pero después de muerte empecé a encontrar esos intersticios que habían quedado, y me di cuenta que estaba haciendo música para hoy. O sea, que hoy estaba disfrutando música nueva de Gustavo Cerati, que era música electrónica. Entonces ahí me di cuenta que no, me puse a estudiar, a investigar, a hacerle reportajes a los músicos que estaban con él. Y no era una música para hoy, era una música actual en esa época, que era lo que estaba sonando en ese momento. Pero bueno, era de alguna manera también terminó siendo de vanguardia.
aunque él mismo no lo consideraba de vanguardia, sino que era la música actual. Lo que estaba pasando en Inglaterra, lo que estaba pasando en Islandia, en Alemania y en Latinoamérica. Ustedes ahí en México también los tienen a los muchachos de, ¿cómo se llama? De los Nortec, que están ahí en la movida electrónica, que también estaba vinculado a Cerati. Cerati se vincula, de hecho, Bostic de Nortec toca en uno de los discos en las reversiones. Y ese también, ojalá que se llegue pronto a México, me lo están pidiendo, sé que tiene como hay un deseo, digamos, de leerlo, pero bueno, ese no depende de mí, sino de la editorial que lo sacó, que es una editorial muy grande acá en Argentina, que es Gourmet. Quizás es la editorial más importante de música en la Argentina, lo cual es como entrar en otra categoría de alguna manera, ¿no? Porque bueno, es una editorial muy importante, saca los autores muy importantes de rock y de música en general. Pero bueno, también está la pandemia y también están las limitaciones de la importación, porque yo, por ejemplo, de Cultura Metálica voy a mandar 10 y no manda 10, manda 200, entonces es distinto, digamos, la importación es distinta. Yo se los voy a mandar en sobres como cartas a ustedes y es algo más independiente y artesanal y underground. Pero bueno, vamos a ver. Muchas gracias, hijito. Ahorita que te escucho hablar de Soda Stereo, la verdad es que me emociona bastante porque al escucharte hablar a ti, que te conocemos como un amante, un fanático, como tú mismo dices, del heavy metal, y saber que se conoce otras músicas, creo que rompe este estigma dentro de la comunidad metalera o metálica en el caso de Argentina, donde solo escuchan metal y no se escucha nada más, ¿no? Y escucharte que hablas de un referente como Norte, que tiene un gran amplio trabajo en la parte de México con la música electrónica y demás, bueno, justo es lo que nos lleva a los alcances que tiene tanto el seminario como Cultura Metalera, en el sentido de que se rompen estos estigmas. No nada más se estudia el heavy metal, se pone a estudiar todos los géneros de música y música popular. Y para continuar, vamos a escuchar un último tema, porque ya el tiempo nos anda premiando y regresamos para despedirnos. Vamos a escuchar Hermética. De Hermética, ¿qué nos puedes contar muy brevemente, antes de escuchar el tema? Bueno, podría hablar horas de Hermética, pero bueno, es la banda, tal vez es la banda emblemática de la Argentina, ¿no? B8, Hermética, El Más Fuerte son bandas emblemáticas y Hermética sobre todo. Yo creo que Hermética sobre todo porque después, al dividirse, se arman dos bandas también muy, muy, muy importantes, ¿no? Hermética es nuestra juventud en los años 90, es quizás la banda con una letra, una lírica más afilada, y no sé, te puedo hablar un montón de cosas. Y bueno, una cosa que a mí me gusta mucho, ellos eran de mi zona, o sea, del oeste, y tienen un tema, el gran tema de ellos es Las Calles de Liniers, que era mi barrio, donde muchas veces incluso yo me los topé a ellos, he ido a la sala de ensayo de ellos y ensayar yo también en esa misma sala. Así que nada, sí, está muy vinculado con nuestra historia, con nuestro mejor momento quizás de heavy metal, que fueron los 90. Muchas gracias. Preparamos para esta tarde, preparamos la revancha de América, escuchamos Hermética.
Cultura metalera. Regresamos después de este temazo de Hermética con Cultura Metalera. Esta tarde les estamos presentando el combate del heavy metal en Argentina con el poeta, docente, autor, investigador Hito Minore. Y pues se nos está yendo el tiempo, se nos está resbalando el tiempo por los dedos. Entonces, antes de terminar, queríamos preguntarle a Hito cuáles son estos proyectos que vienen a futuro con la Feria del Libro del Heavy Metal, con la editorial independiente, con el HIMA. Platícanos un poco, Hito, ¿qué proyectos vienen a futuro? Bueno, puntualmente con el HIMA está por salir ya en breve. Por un lado, el tercer libro, que se llama Impenitentes. Es un libro que recoge también artículos y ensayos sobre heavy metal. Muy en la línea de Parricidas. Creo que Parricidas lo tuvieron ustedes por ahí. Se reeditan también el primer y el segundo libro, lo cual está buenísimo, porque bueno, hay como una reedición, una revaloración de los libros anteriores. En cuanto a HIMA, y bueno, y en cuanto a mí, estoy trabajando en 2 libros que van a estar saliendo en breve. Uno es un libro infantil que se llama De regreso al campo de girasoles. Estamos en la etapa de diseño final. Y el otro es una reedición de mi primer libro de cuentos que se llama El día que mi padre lloró, que también está ahí, digamos, a lo largo del año van a salir estas 2 impresiones. Y bueno, nada, y como siempre, trabajando, luchando por el metal. Claro que sí, muchas gracias. Pues muchas gracias, Hito, por habernos prestado tu tiempo este maravilloso sábado. Les mandamos un fuerte abrazo a Alfredo Nieves, quien nos está escuchando en este momento y quien también ha estado trabajando en todos estos programas y obviamente en el seminario. Abrazo, Alfredo. Sí, y que, bueno, estamos esperando con ansia que lleguen esos libros, porque sí estamos dentro de esa lista. Y bueno, esperamos volver a poder tener tiempo para poder seguir conversando contigo, porque hay mucho que seguir platicando, en especial sobre cine y heavy metal, que es justo tu línea que más desarrollas en este sentido, y dentro del HIMA. Sí estoy correcto, ¿no? ¿En el HIMA desarrollas esto o en algún otro espacio? Sí. En general es mi investigación en curso, digamos. Y bueno, obviamente que HIMA forma parte de mi vida y lo vuelco ahí, lo vuelco a la feria. En los dos libros hay algo de eso. Estoy como más por ese lado. Gracias, Hito. Pues nos despedimos. Omar, muchas gracias. ¿Quieres decir algo más? No, muchísimas gracias por el tiempo, Hito. Un placer escucharte. Gracias, Omar. Gracias. En realidad, gracias a Felipe lujo. También por ahí por el trabajo detrás de él. Y aquí nos estamos escuchando, Adriana. Claro que sí, Omar. Nos estamos escuchando el próximo sábado en punto de las 12 horas en la Ciudad de México. Ya les estaremos informando qué tema continuamos. Hito, nuevamente, muchas gracias. Felipe, muchas gracias por estar con nosotros. Y cerramos, los vamos a dejar con un tema que también nos recomendó una banda, Hito, la banda se llama Matan S.A. Los vamos a dejar con el tema de Psicopandemia, porque creo que tiene mucho que ver, y estas son de las cosas que se hace desde el death metal en Argentina, y nos quedamos con Psicopandemia. Esto fue Cultura Metálica. Cultura metalera. Un abrazo para todos, gracias. Bye.
extensa del mundo. Sería la cuarentena más extensa del mundo. Esto fue Cultura Metalera. Un programa donde el heavy metal no solo es música, es cultura. ¡21 años! Radio Faro.